más bien que haga el padre, por ejemplo, al limitar a su hijo, no hagas esto, no hagas aquello, hace que una parte de su cerebro, ciertos nervios se apaguen, ¿verdad? Yo creo que el mayor error de las personas es decir, no debes hacer algo porque eso está mal. Porque simplemente se basa en una palabra, está mal. Pero ahora hay que explicar por qué está mal. Hay algo que nunca puede cambiar y son las cosas del pasado. ¿Qué tal si no merecemos siempre estar mal? Los traumas son cosas del pasado y muchas personas viven en eso. Nosotros mismos nos prohibimos cosas y ni siquiera sabemos por qué. Hay que vivir en el presente y vivirlo de buena manera. Hay que comenzar a cuestionar. Hay que hacer preguntas. Muchas son las opiniones, pero pocas veces nos sentamos para escucharlas. Por eso hicimos este espacio donde cualquier persona puede contar sus opiniones al rojo vivo. Estamos ante un momento en donde todo tipo de enfermedades mentales ha surgido, todo tipo de problemas de salud que tienen siempre que ver con la cabeza, con la mente, con la emoción. Por lo tanto, nos será necesario, y no solo necesario, sino también súper importante hacer estos tipos de videos donde por lo menos investigamos un poquito más para que los que están viéndonos puedan saber un poquito más sobre estos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de las traumas y por ello tengo un invitado que ya estuvo con nosotros, que ha revolucionado el último video por algunos datos curiosos que no a más de algunas personas les ha encantado, les ha gustado. Así que bienvenido, Alexis, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo en este canal para hablar de este tema muy importante que muchos jóvenes deben conocer, ¿verdad? Y aplicar algunos consejos que daremos en este video. Hay que empezar hablando justamente de una de las cuestiones que creo que está muy aceptada. Hay una palabra que es pseudoverosimilitud, que se utiliza cuando una cosa se acepta como verdad sin ni siquiera haberse demostrado aún todavía. Y una de las declaraciones que no se demuestra, sin embargo se acepta generalmente, es cuando alguien dice, es que solo algunas personas tienen trauma. Los que han sufrido agresiones son los que tienen trauma. Y en realidad a veces traumas no existen, pero sí existen los traumados. Es decir, hay personas que se han olvidado de sus traumas, que de alguna manera su cerebro ha bloqueado todos esos tipos de recuerdos. Sin embargo, son personas traumadas. Al fin y al cabo, todas las personas, y esto es un axioma de verdad, todas las personas tienen traumas, porque han pasado por muchas circunstancias y siempre teniendo obviamente un padre que es humano, también abre muchísimo más todavía la posibilidad, por supuesto, a que éste pueda cometer errores y por lo tanto comenzar a ocasionar problemas muy graves. De hecho, hay una investigación hecha en Estados Unidos que dice que las personas que tienen trastorno de estrés postraumático, casi al 30 al 50% tiene un trauma, ¿verdad? De abuso físico, abuso sexual, entre otros. Que entra también el abuso psicológico. También. Porque al final el gran problema es cuando los padres dicen no dañar a sus hijos y con todas las mejores intenciones del mundo van educando. Sin embargo, las palabras, aun cuando son triviales, están causando muchísimo efecto en la mente de sus hijos. Por lo tanto, es muy necesario no simplemente el hecho de ver cuáles son los problemas que están cometiendo los padres, sino más bien cuáles son traumas que las personas ya están recibiendo por culpa de los padres. Entonces, la primera pregunta creo que siempre es cómo podemos identificar que tenemos traumas. Porque si bien es cierto, asumimos pues que todos tenemos traumas, pero la pregunta es ¿cómo es que nosotros podemos decir, mira, acá sí acabo de recibir un trauma? ¿Cómo podemos darnos cuenta en qué momento acabamos de recibir traumas? Existe un libro que se llama Tus zonas erróneas, que hablaba acerca de que todo aquello que te limita a hacer algo se convierte en un gran problema. Uno de los síntomas de personas con trauma es cuando se imposibilitan a hacer algo, se imposibilitan a estar bien, se imposibilitan a pensar de forma racional,
y empiezan a caer en todo un mar de emociones y a veces sentirse bien y a veces sentirse mal. Esos son señales de que alguna trauma está allí cerca. Siempre tiene que ver, por ejemplo, la inestabilidad emocional con algún trauma que ha ocasionado el padre, por ejemplo, cuando le ha tratado de forma incluso bipolar a sus hijos. De un momento a otro es cariñoso y al otro comienza a agredir con las palabras o incluso de forma física. Entonces el niño recibe el mensaje de que hay que ser inestable y de alguna manera emocionalmente esto queda captado en la memoria y en el recuerdo de las personas. Y teniendo en cuenta eso, creo que en una parte de un libro que se llama El cerebro de Buda, habla de que las personas O no sea, tan... acá podemos darnos cuenta que estamos hablando de cosas que se aprenden leyendo libros. Sí, exactamente. Teniendo en cuenta un libro llamado El cerebro de Buda, habla que las personas inherente al trauma, ¿no? Siempre van a tener algo que lo limita, ¿verdad? Que lo hace estar ahí, ¿verdad? Y siempre pasa eso por la infancia, por más bien que haga el padre, por ejemplo, a limitar a su hijo, no hagas esto, no hagas aquello, eh, hace que una parte de su cerebro, ¿verdad? Ciertos nervios se apaguen, ¿verdad? Y digan, no, esto ya no voy a volver a hacer, porque tal cosa, y eso causa un efecto de estar con ansiedad, con tristeza, en ese estado casi siempre. Son cosas que realmente siempre te van a limitar. Un padre dice, no hagas tal cosa porque está mal, ¿verdad? Pero tu mente al fin y al cabo quiere hacer eso, ¿verdad? Y al limitar esa parte de vos, creo que ahí ocasiona, ¿verdad? Que tu mente esté en constante pensamiento y empieces a entrar en la depresión, a pensar mucho, porque no me dejaron hacer esto, porque no hice esto. Entonces casi siempre una persona va a tener una capacidad, ¿verdad?, para entrar en ese trauma y estar siempre ahí. Yo creo que el mayor error de las personas es decir, no debes hacer algo porque eso está mal. O sea, no explica la razón. Yo, por ejemplo, puedo decir, hacer un podcast está mal y ya está. Entonces, ¿está mal, sí o no? No necesariamente. La afirmación de no hagas algo porque está mal no puede ser considerada verídica, porque simplemente se basa en una palabra, está mal, pero ahora hay que explicar por qué está mal. No es simplemente desde una perspectiva experta y decir, no, es que algo que tiene que ver con los hijos, sino que es con nosotros mismos y con la cruda realidad que nosotros estamos pasando. Para algunos quizás el mundo es Peppa Pig y que todo está súper bien. Y que si yo pienso que algo está mal, entonces para todos debe estarlo y no debes hacer algo simplemente porque sí. No, tiene que tener las explicaciones. Si vamos a limitar algo, si vamos a decir no se puede hacer algo, hay que explicar las razones. Cuando el padre se dice que no explica a sus hijos la razón de las prohibiciones o nosotros mismos nos prohibimos cosas y ni siquiera sabemos por qué, decimos no debo hacer esto y simplemente ahí son traumas, son cosas que nos han inculcado al final que tiene que ver una conexión con el pasado de la familia, de nosotros en general y nos lleva a querer limitar algo y encima sin una razón, simplemente porque está mal. Algo me dice que está mal y entonces no debo hacerlo. Hay que cuestionar esos pensamientos y ahí es donde entramos. ¿Cómo enfrentamos traumas? Principalmente yo creo que hay que comenzar a cuestionar. Hay que hacer preguntas. No hay nada mejor que hacer preguntas. Sócrates llegaba a muchas conclusiones y él decía, hay que hacer preguntas. No hay otra cosa mejor que comenzar a cuestionar todos nuestros pensamientos y de hecho esto yo hacía un video que estaba diciendo que hay que filtrar siempre los pensamientos diciendo si esto está bien o está mal. Y había gente que me enviaba mensajes y me decía, esto es verdad, porque yo estoy pasando por algo, ni siquiera sé por qué estoy así. Y yo las estaba aceptando como verdad. Yo las estaba viviendo como si fuera parte de mí, pero en realidad, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no merecemos siempre estar mal? Teniendo en cuenta lo que dijiste, ¿verdad? Hay un libro que se llama Psicología para Durmientes o Psicología para Durmies, que es en inglés. Habla sobre que los traumas son cosa del pasado y muchas personas viven en eso y constantemente piensan en eso.
en vez de enfocarse en ese presente y estar ahí. Creo que las personas tienen que pensar más, ¿no? en el futuro que viene por delante y las cosas que tiene que mejorar, no siendo las cosas malas del pasado, porque hay algo que nunca puede cambiar y son las cosas del pasado, porque son cosas que ya sucedieron, cosas que ya pasaron, entonces son cosas que nunca vas a poder cambiar, pero sí puedes aprender de esas cosas. Entonces, hay que vivir en el presente y vivirlo de buena manera. Más que un espacio de lo que es las recomendaciones teóricas, hay que ir un poquito más a lo práctico también y que las personas puedan comentar, puedan hablar acerca de todo aquello que consideren trauma, qué es lo que piensan y también si hay alguna opinión con respecto a esto y quizás decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, ir dejando todo eso en los comentarios para que de alguna manera puedan ir aprendiendo un poquito más entre todos juntos. Y poder salir de esa parte de su vida y dejar el pasado atrás. Muchas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.